Queridos oyentes de la Trinchera Liberal, muy, pero muy buenas noches. Nos reencontramos nuevamente este jueves para conversar un rato de cosas que pocos hablan, pero que son tan necesarias. Hoy los invito a detenernos un momento y mirar de frente a un tema que muchas veces incomoda, pero que merece ser pensado sin miedo y sin eslóganes. Hablemos de lo que ocurre cuando el poder político, los burócratas, pretenden reescribir la realidad y la naturaleza humana con tinta legislativa. Porque, aunque parezca exagerado, hay leyes que no se conforman con organizar la vida, con proteger nuestros derechos naturales, que es la única finalidad, sino que quieren diseñar la realidad, cambiarla, fabricarla, modificarla. Y cuando el legislador se cree capaz de decretar lo que somos, la sociedad indefectiblemente entra en un territorio peligroso, el de las ficciones oficiales. Y una ficción es un engaño, es algo que no existe, y la ley no debería dedicarse a generar ficciones. La ley integral para personas trans, que la número 19.684, aprobada en el Uruguay, es una de esas leyes. Y nos invita a, cuando uno la lee, a preguntarnos algo que es mucho más grande. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la esencia de la cuestión? ¿Puede una ley reemplazar la naturaleza por el deseo? ¿Puede el papel sustituir al cuerpo? ¿Puede el Estado decidir qué somos y quiénes somos? ¿Es correcto, desde el punto de vista de la técnica legislativa, elevar los deseos al nivel de categoría jurídica objetiva? A lo largo de la historia, los buenos legisladores se limitaron a poner orden en lo posible, basándose en legislar, protegiendo los derechos naturales de la gente en base a cuestiones objetivas, universales. Sabían perfectamente que la ley debía acompañar las costumbres, las tradiciones, la vida de la gente, pero no inventarla. Sabían en su momento los legisladores del siglo XX, del siglo XIX, que ellos no podían convertirse en diseñadores sociales, en ingenieros de la vida ajena. Lo tenían claro y eso se perdió. El posmodernismo que vivimos hoy, sumado al relativismo moral y al positivismo jurídico, llevó a que esa humildad de antaño se perdiera por completo. Muchos políticos se creen con la habilidad y la capacidad de ser una especie de semidioses y convertirse así ingenieros de la realidad. Es una vieja tentación del positivismo, la idea de que lo que se escribe en un decreto puede cambiar lo que existe. Y así el legislador se convierte en una especie de pequeño Dios que dicta cómo deben llamarse las cosas, que nos dice qué significan las palabras y nos define qué debe sentir la gente. El problema es que la realidad no obedece decretos. La naturaleza humana, la biología, la verdad de los cuerpos, no se modifican porque un parlamento lo decida. La ley puede prohibir o permitir, puede amparar o castigar, pero no puede crear realidad, así como tampoco puede crear los mal llamados derechos sociales, que como ustedes siempre saben, y les digo, son prestaciones, intereses y privilegios. Cuando el Estado intenta sustituir los hechos por emociones, lo objetivo por lo subjetivo, se vuelve un mago de feria que promete transformar el mundo con una frase. Y la magia, tarde o temprano, se acaba. La ley trans dio un paso audaz, demasiado audaz a mi criterio. Dijo que ya no es el cuerpo quien define el sexo legal, sino la autopercepción. Es decir, el sexo pasó a ser lo que la mente dice ser, lo que la persona siente ser. Y allí, de esa manera, el legislador pretende borrar de un plumazo
la biología. Cuando el sentimiento se vuelve el único criterio legal, el derecho se queda sin sostén, sin cimientos, sin suelo firme. El Estado ya no se basa en hechos que pueda comprobar, sino en declaraciones personales que ya no puede discutir. Y así lo que antes era un dato de la realidad, ser varón o ser mujer, pasa a ser una cuestión de autodefinición. Y ahí nos confundimos todos. Ya ni siquiera sabemos definir lo que es un hombre o una mujer. El resultado es que la ley pierde su capacidad de ordenar y empieza a multiplicar conflictos por doquier, donde antes había certeza, donde antes no existía ninguna duda. Y no se trata de negar identidades ni de juzgar vivencias. Cada uno tiene la libertad en la intimidad de vivir como desee. Eso es personal y es legítimo. Nadie pone en tela de discusión eso. Lo que se trata aquí es de recordar que el derecho necesita reglas claras, uniformes, verificables y universales. De lo contrario, deja de ser justicia para transformarse en un acto de fe, en un acto de autopercepción sentimental. Y eso es un garrafal error. El corazón del problema está en haber elevado una vivencia íntima al rango de categoría jurídica, como dije antes. Porque lo íntimo pertenece al ámbito de la libertad personal, no al de la administración pública, y eso hay que tenerlo claro. Si el Estado toma el sentimiento como base de su acción, ¿cómo lo mide? ¿Cómo lo comprueba? ¿Cómo evita abusos? ¿Y cómo deja de lado otros sentimientos? ¿Por qué se refiere solamente a lo sexual y no, por ejemplo, a la estatura, a la nacionalidad? Por eso cuando esa ley se basa en algo que no puede comprobar, deja de ser una norma racional para volverse una fórmula mágica, metafísica. El principio de igualdad ante la ley se resiente por completo. Y pasamos a ser personas tratadas de maneras diferentes en base a cómo nos sintamos. Y en base a eso la ley nos concede ventajas, beneficios, privilegios. Y eso es un error colosal en un ordenamiento jurídico. La ley, que debía garantizar lo mismo para todos, empieza a privilegiar a quienes declaran sentirse de cierto modo. Y con eso aparece lo que podríamos llamar una discriminación positiva invertida. Se crean cupos, becas, indemnizaciones, todo un aparato estatal detrás, funcionarios públicos, beneficios exclusivos, no por necesidad material, sino por autopercepción. El resultado es completamente injusto, aunque las intenciones podrían ser nobles. En un país con tantas urgencias, tanto de salud, educación, pobreza, etcétera, crear privilegios basados en emociones no solo desordena la administración, también erosiona la confianza en la justicia. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Y a partir de aquí comienza a ver, la ley a otorgar privilegios y ventajas, comienza el uso estratégico de la autopercepción. Es decir, tarde o temprano, habrá quien la use para beneficio personal. Echa la ley y echa la trampa, dicen. Y el Estado no tendrá forma de comprobar si esa declaración responde a una vivencia genuina o a una conveniencia circunstancial. Por ejemplo, podría haber una persona que se autoperciba mujer para ingresar en una cuota laboral o en una cuota política, que son injustas de por sí, pero bueno, se genera eso. O ingresar en otros ambientes propios de la mujer para beneficiarse. Porque si el criterio es el sentimiento, ¿quién puede contradecirlo? Nadie. Y donde no se puede contradecir, tampoco se puede deliberar. El derecho se vuelve entonces irrefutable, y por tanto irracional. En el fondo, lo que se disuelve es el principio mismo del derecho, la posibilidad de discutir con razones, de evaluar pruebas, de diferenciar entre casos. Todo esto, que puede parecer teórico, tiene unas consecuencias muy concretas.
En el ámbito laboral y académico, la ley reserva cupos específicos que pueden ser ocupados por personas que se autodeclaren mujeres, desplazando a quienes enfrentan desigualdades reales derivadas de la maternidad o la brecha salarial. En las prisiones y refugios, el criterio de autopercepción puede generar riesgos de seguridad, especialmente para mujeres en situación de vulnerabilidad, personas que se autoperciben mujer y que quieren ir a la cárcel de mujeres. En la aplicación de normas, en este caso, que son injustas para mí, obviamente, de violencia de género y el feminismo, el homicidio, el femicidio, perdón, podría una persona autopercibirse en el momento del acto como mujer y decir que no se apliquen esas leyes, porque en realidad no hay violencia de género, porque él se autopercibe mujer. Una persona podría pedir jubilarse a los 60 años, porque se autopercibe mujer. Y allí lo que florece es el caos jurídico, la distorsión de la realidad y la inseguridad para todo el mundo. Un desastre. Imagínense ustedes, elevado esto a que cientos de miles de hombres utilicen esta herramienta, el uso estratégico de la autopercepción. Ya el derecho no tiene consistencia, es incoherente y se produce, como dije, el caos. Y esto que les hablé, estos ejemplos, no son ejemplos de laboratorio, suceden en la realidad. Ustedes mismos han visto trans compitiendo en deportes de mujeres y rompiéndole todos los récords. En concursos de belleza y ganando. Increíble pero real. Hasta los concursos de belleza han invadido los hombres. Eso es el verdadero patriarcado, ¿verdad? Y no se dan cuenta. Entonces, cuando la ley ignora la realidad le devuelve el golpe sin duda alguna, y estos ejemplos son claros. Cada ley tiene un costo, y no solo económico, sino moral. Cada formulario, cada programa nuevo, cada partida presupuestal implica elegir a quienes se ayuda primero. Cuando el Estado crea beneficios identitarios, destina recursos que podrían aliviar problemas más urgentes, más profundos. Como saben bien, la pobreza, la educación, la atención médica, los cuidados paliativos, etc. Lo único que se trata acá es priorizar con razón. El dinero público, los recursos, son escasos, son limitados. Y la política tiene que hacer una administración eficaz de ellos. Y en realidad hace todo lo contrario, ¿verdad? Se destina, no sé cuánto, pero de 40, 50 millones de dólares por año a imponer una ideología de género en base a la ley 19.684, y esos recursos no van a otros lados muchísimo más urgentes. Y otro punto sensible de esto es la educación, la escuela, el papel de la escuela. La ley ordena incluir en los programas escolares la diversidad sexual y de género a niños de 2 años en adelante. Y esto es una aberración, porque hay que distinguir entre educar en el respeto y adoctrinar en una visión única del ser humano, enseñándole a niños lo que no es tan maduro para su edad, y lo que debe quedar en la órbita exclusiva de la familia, de los padres, no de los docentes ni de la educación pública. El adoctrinamiento ocurre cuando se impone la idea de que el sexo biológico es una asignación cultural, que son palabras, que uno es neutro, y que el niño puede sentirse como quiera y en base a eso determinar su biología. Eso es una enseñanza que va en contra de la ciencia y la naturaleza, y por eso no puede estar en ningún ámbito público, y sin embargo todos los libros que vemos de ANEP están inundados, invadidos de una percepción de la sexualidad así, desde el punto de vista cultural. Y esto no es educación, es dogma. Una escuela libre lo que enseña es biología, no ideología. Enseña a pensar, no qué pensar. Y debe proteger la libertad de conciencia de los alumnos y las familias. De eso se trata. Si hay un terreno donde la prudencia es indispensable, es el de la niñez y la adolescencia. No podemos confundirlo. No podemos arruinarle su mente con enseñanza que los confunde, que están, como dije, por fuera de la realidad, la ciencia, la biología y la naturaleza. Entonces, hay que tener un máximo cuidado.
Las leyes que permiten modificaciones registrales o tratamientos deben asegurar evaluaciones clínicas independientes, consentimiento informado y acompañamiento psicológico real. No formalidades vacías, pero esto lo debe hacer un adulto en todo caso. Nunca un niño. Jamás. Porque le genera muchísimo daño. Y paradójicamente, esta ley que hablamos impacta precisamente en las mujeres. Una ley que pretende ampliar derechos terminó debilitando la posición jurídica de las mujeres. Al convertir mujer en categoría de autopercepción, la mujer como sujeto político se disuelve, se diluye. Las políticas pensadas para compensar desigualdades materiales, licencias, becas, refugios, cuotas, pierden sentido si cualquiera puede reclamar esos beneficios sin compartir las condiciones que fueron su origen, lo que lo justificaron. Y así, las que más necesitan protección quedan nuevamente en desventaja, desprotegidas. No es una cuestión de identidades enfrentadas, es una cuestión de justicia material. Proteger a las mujeres no significa excluir a nadie, sino mantener criterios objetivos, allí donde las diferencias biológicas importan. El género, y esto es lo importante que tienen que tener claro, invisibiliza a la mujer y le destruye todas las luchas históricas y todos los espacios ganados. El liberalismo no es frialdad, es equilibrio. Reconoce la compasión como virtud, pero la somete a la razón, porque la compasión sin prudencia termina siendo una crueldad involuntaria. Proteger a quien sufre no requiere negar los hechos, no requiere negar la biología ni la verdad. Todo lo contrario. La libertad de la que habla el liberalismo se apoya en 3 pilares. Igual respeto para todos, neutralidad del Estado ante convicciones personales y veracidad en el lenguaje de la ley. Cuando el Estado legisla emociones, traiciona estos 3 pilares. Entonces, en definitiva, el Estado no debe imponer visiones del mundo. Nuestros burócratas no pueden convertirse en fabricantes de la realidad, sino que lo único que tienen que hacer, insisto, es proteger y cuidar nuestros derechos básicos y naturales, los antropológicos, pero se han dedicado en este último tiempo en atacarlos y violentarlos a todos. El aborto, el género y ahora la eutanasia. Y también castigando nuestra propiedad, nuestro bolsillo, porque nos ha empobrecido de manera rotunda cuando nos quita el 50% o más del fruto de nuestro trabajo. El Estado que predica deja de ser árbitro y se convierte en misionero laico. Y cuando el Estado predica, la libertad se achica. Por eso el equilibrio correcto es simple. Proteger a toda persona frente a la discriminación y la violencia, sin importar su raza, su sexo, su orientación. De eso se trata. De eso se trata la dignidad humana. Sin crear privilegios, sin falsear la realidad y sin convertir las aulas ni los documentos en campos de batalla ideológica. Revisar la ley no significa negarla, significa mejorarla con sensatez. Y hay soluciones para eso. Todas las medidas que tienden a mejorar la legislación, a definir con claridad lo que se legisla, en base, soportado a la naturaleza humana y a la realidad, no son medidas que quiten derechos, sino que devuelven coherencia al sistema. Revisar los cupos, los subsidios, garantizar la neutralidad educativa, sin ideología, ser transparentes, publicar informes, destinar recursos a donde realmente vale la pena, no es incoherente, es lo que hay que hacer. En el fondo, todo se reduce a una idea que nuestros legisladores parecen haber olvidado. La ley no es Dios. La ley es hecha por personas de carne y hueso falibles, con más defectos que virtudes muchas veces. La ley no puede abolir la naturaleza,
no puede rehacer el cuerpo, no puede decretar la verdad. El positivismo jurídico es absolutismo legal. Puede, eso sí, proteger la libertad, generar las condiciones para que una persona prospere, lo que se llama los marcos institucionales. Puede acompañar la dignidad y promover la convivencia pacífica. Pero solo podrá hacer todo esto, que es la verdadera misión del Estado, si se apoya en lo real, no en lo ficticio. Leyes que generan más ficciones que hechos distorsionan por completo la realidad y la sociedad toda se confunde. Cuando la ley se separa de la verdad, pierde autoridad moral. Y cuando el Estado legisla sobre sentimientos, convierte la justicia en algo emocional, cambiante, imprevisible. La buena ley no necesita ser amada, necesita ser justa, no necesita de autopercepciones, necesita de imparcialidad. Y para ser justa, y para lograr todo esto, debe basarse en hechos, objetivos, pruebas. Queridos oyentes, en definitiva, lo visible es simple. El cuerpo existe, las diferencias existen, la verdad no depende de la emoción. Existen los principios morales universales, existe la verdad absoluta, y el relativismo moral perjudica y erosiona todo esto. Y entonces nos desviamos de la esencia de las cosas y nos convertimos en seres superficiales, que valoramos lo accesorio. Y negar todo esto es un error profundo, y es la decadencia y la degradación que vive el Uruguay hoy, por este tipo de cosas. Completamente confundido, sin norte, sin brújula moral, sin ley natural, sin sostenerse en esos cimientos que son del ser humano, no del burócrata. Hoy estamos más pendientes en los que nos puede dar el burócrata de lo que podemos hacer por nosotros mismos. La dignidad humana no necesita negar la biología para ser defendida. Todo ser humano debe ser defendido, debe ser cuidado y protegido, sin importar su orientación sexual. Y su orientación sexual no debe determinar una diferencia frente al resto de la sociedad, porque ahí es donde se perjudica y destruye el principio de igualdad ante la ley, y por ende, la justicia. Todo esto puede hacerse perfectamente con respeto, sin enfrentamientos, con empatía, con libertad, pero también, fundamentalmente, con sentido común. Cuando el papel pretende rehacer el cuerpo, el resultado no es justicia ni progreso, es confusión social y pérdida de confianza. Los uruguayos no necesitamos más leyes que inventen realidades, sino menos leyes mejores que protejan lo que ya tenemos. Lo que precisamos no es un Estado cada vez más inmenso. No precisamos más el avance del poder. Lo que precisamos es que nos saquen la mano de arriba y que la persona pueda desarrollarse, y desarrollarse sobre cimientos sólidos, no sobre ficciones. ¿Y dónde están los cimientos sólidos? Precisamente en la ley natural, en la naturaleza humana, en la verdad objetiva, en la realidad, en la esencia de las cosas, en los derechos absolutos, los naturales, que no son otro que la vida, libertad y propiedad, y que es lo único que el Estado debe dedicarse a proteger nada más. Y miren cómo estamos ahora, un Estado que se dedica hasta a meterse en nuestras sábanas. Para todos lados que miremos está el Estado presente, convertido el Estado en una especie de religión laica hoy en día. Y no lo es, porque la verdadera humanidad está en la sociedad civil, no en el Estado. Mi eslogan de cabecera es uno de ellos: más sociedad civil, menos Estado. Más negocios, menos gobierno.
Pues bien amigos, hasta aquí llegamos en la Trinchera Liberal de hoy. Gracias por estar ahí, por escuchar, por atreverse a pensar y por mantener viva esa virtud que a veces parece en extinción, el sentido común. Porque los corazones despiertos son corazones que buscan y se acercan a la verdad. La libertad no se defiende gritando, sino razonando. Y pensar por uno mismo, en tiempos de consignas fáciles como los de ahora, es el acto más rebelde y más humano que queda. Nos encontramos la próxima semana en esta trinchera de palabras libres para seguir haciendo lo que el poder teme, pensar con cabeza propia. Que Dios los bendiga. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene